Vamos a ver ahora la segunda parte del equilibrio químico, que suele salir en una cuestión y normalmente suele ser la aplicación del principio de Le-Chatelier. ¿Qué es lo que me dice el principio de Le-Chatelier? Que cuando tengo un equilibrio y lo someto a una modificación, que puedo modificar o la concentración, o la presión, o la temperatura, pues este sistema se va a mover, va a alcanzar un nuevo estado de equilibrio que va a contrarrestar esa perturbación que yo he introducido. Entonces, ¿qué perturbaciones puedo hacer? Pues, por ejemplo, puedo aumentar la concentración de los productos. Si estos son los productos y yo aumento su concentración, el sistema evolucionará de manera que tenga que disminuir los productos. Se desplazará hacia la izquierda, que es lo que os he puesto ahí. Si aumento los reactivos, si estoy aumentando pues el sistema se desplazará hacia la derecha, de manera que disminuye los reactivos. Si aumento el volumen, lo estoy haciendo más grande, entonces la presión disminuye. ¿Hacia dónde se mueve? Pues de manera que aumente la presión. Hacia donde más moles de gas tengo. Si tengo más moles de gas, tengo más partículas, más presión, porque hay más choques. Si disminuyo el volumen, estoy aumentando la presión. Si disminuyo el volumen es, por ejemplo, si cojo una botella y la aprieto, estoy disminuyendo el volumen, estoy aumentando la presión aquí dentro. ¿Qué va a hacer el gas? Salirse. ¿Por qué? Porque está buscando que haya menos moles de gas. Estoy aumentando la presión, busca que disminuya y se va a un sitio más grande, donde disminuye la presión. Podemos variar la temperatura. Entonces, si aumentamos la temperatura, favorecemos el proceso endotérmico. ¿Cuándo es endotérmico? Cuando la entalpía es positiva. Si disminuimos la temperatura, favorecemos el proceso exotérmico, que es cuando la entalpía es negativa. Y a veces nos ponen un catalizador, y un catalizador tenemos que saber que no afecta al equilibrio. Un catalizador lo que hace es disminuir la energía de reacción. Entonces la reacción va a ser más rápida, pero el equilibrio va a ser el mismo. ¿Cómo se aplica todo esto a un ejercicio? Pues vamos a verlo con la cuestión 3 de junio del 23. Es una cuestión un poco complicada, porque aquí nos han puesto un equilibrio heterogéneo. Y cuando el equilibrio es heterogéneo, hay que tener mucho ojo, porque ese sólido no lo puedo poner en la constante de equilibrio. ¿Cómo escribiría la constante de equilibrio para esta ecuación que me han dado? Entonces, la constante de equilibrio referida a las concentraciones. Concentración del NH3 elevado a 1, que es su coeficiente. Como es un gas, lo puedo poner. Y la concentración de H2S, como es un gas, la pongo. Pero ojo, que esta no se pone, porque no es un gas, es un sólido. Y entonces no influye no se pone como constante porque está introducido dentro de esta constante de equilibrio. Porque un sólido tiene una concentración constante. Vale, ¿qué podría poner? Para esta reacción inicialmente tengo un número de moles, pero cuidadito que este no se van a poner. Reacciona menos X y al final en el equilibrio tendré M0 menos X, pero esto no lo voy a poner dentro de la constante de equilibrio y de este se va a formar X y de este se va a formar X. Entonces en el equilibrio tendré estos gases y lo que me quede del sólido. Y vamos con la pregunta. ¿Qué me preguntaban aquí? Y me dice, si se introduce inicialmente en el reactor este reactivo, el equilibrio no se alcanza si la cantidad de reactivo introducida no supera un valor mínimo. O sea, lo que me están diciendo es que si no pongo bastante, no se va a alcanzar el equilibrio. ¿Eso es verdad o es falso? Pues eso es verdad, verdadero. ¿Por qué es verdadero? Pues porque esto es lo que tengo al principio y esto es lo que va a desaparecer. Lo que no puede ser es que eso me dé negativo. N0 tiene que ser mayor que X, porque si no me daría un número de moles negativo, eso no tiene sentido. Entonces necesito un mínimo, un número de moles inicial. Lo puedo indicar así, como que esto no puede ser negativo, o puedo demostrar qué valor tendría. Si yo me vengo aquí y tengo que la Kc sería el número de moles de amoníaco dividido entre el volumen. Y para el sulfuro de hidrógeno lo mismo, número de moles dividido entre el volumen. Esto me da x cuadrado partido v cuadrado. Pues de aquí voy a aislar la x, aíslo la x y se me queda que x al cuadrado es kc por v al cuadrado. Y aplico raíz a los dos lados y se me queda que la x es v por raíz de kc.
Pues aquí podría decir que la n inicial tiene que ser mayor que v por la raíz de 14. Esa es la condición. Entonces tengo un valor mínimo. Tendríamos la primera contestada. Vamos con la segunda. Con las tres especies en equilibrio, la adición de más hidrógeno sulfuro de amonio aumenta la producción de amoníaco y de sulfuro de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si aumento esto? ¿Qué pasa si aumento la concentración de NH4HS? Me dice que aumentaría esta y esta, pero al ser un sólido no influye en la constante de equilibrio. Entonces, esto, como aquí no lo tengo en ningún sitio, no me va a cambiar el equilibrio que yo tengo. Y la cuestión sería falsa. Con más de esto, la concentración, o sea, aumentar la concentración de este no va a hacer que se desplace más para allá, o disminuir la que se desplace para allá, porque esta constante no se va a mover, es constante, y como esto no lo tengo en la constante, no se mueve, no se desplaza. Por tanto, es falsa. En el C me preguntan, con las tres especies en equilibrio, aumento la temperatura del reactor y me dice que la masa de este aumenta. ¿Vale? La pregunta es esta, si aumenta la temperatura, aumenta la concentración o la masa, me da igual, de NH4HS. Y esa es falsa también. Tenemos que ver si el proceso es endotérmico o exotérmico. Entonces, en este caso, esto es positivo, si es positivo es endotérmico. ¿Vale? Es como que aquí tengo el calor. Ahí puedo poner el calor. El proceso endotérmico se ve favorecido, si aumentamos la temperatura, se ve favorecido hacia allá, y el exotérmico es el que va hacia allá. Entonces, como la reacción es exotérmica, al aumentar la temperatura, la reacción se desplaza hacia la derecha. ¿Vale? Es como que, como es endotérmica, cuando aumento la temperatura se desplaza hacia allá. Es como que yo pongo el calor como si fuera un reactivo, lo pongo aquí. Entonces, si estoy aumentando la temperatura, es como que estoy aumentando el calor. ¿Qué me dice Le Chatelier? Que el equilibrio se va a desplazar de manera que hace lo contrario de la perturbación que yo le he introducido, que es aumentar esto. Entonces tiene que disminuir, se desplaza hacia la derecha. Esto no va a aumentar, todo lo contrario, va a disminuir. Por tanto, es falsa. Y la última, que me dice, con las tres especies en equilibrio, si se reduce el volumen a la mitad, aumenta la cantidad de H2S formada. Vamos a ver si es verdadero o falso. Si yo pongo el volumen a la mitad, ¿qué va a pasar? Entonces, al reducir el volumen, lo que estoy cambiando son las concentraciones. La Kc tiene que ser constante. ¿Vale? Entonces, si yo en vez de... Al principio tenía esto, tenía una concentración inicial que era el número de moles de NH3 dividido entre el volumen, por el número de moles de H2S dividido entre el volumen. Pero si yo este volumen lo reduzco a la mitad, lo que estoy haciendo es que ya no estoy en equilibrio. En vez de poner K, pongo coeficiente de reacción. Y tengo esto. El número de moles de NH3 no ha cambiado, pero el volumen se ha reducido a la mitad. Y a este le ha pasado lo mismo. El número de moles no ha cambiado, pero su volumen se ha reducido a la mitad. Si arreglo esto, tengo dos veces la concentración inicial que tenía. Os pongo así, concentración inicial del NH3. Y dos veces la concentración inicial del H2S. Esto es la concentración inicial y esto es la concentración inicial. Entonces estoy aumentando los productos. Si estoy aumentando los productos, los estoy aumentando por 4. Si los estoy aumentando, ¿qué va a hacer? Desplazarse en este sentido, en el sentido que disminuyan los productos. Entonces es falsa. Al reducir el volumen, la reacción se desplaza hacia la izquierda para disminuir la cantidad de productos que está aumentando. Y me decía que aumenta la cantidad de este formada, pues es falso, porque se está consumiendo, con lo cual es falsa. Con esto acabamos esta cuestión de junio del 23.